Hola a todos, bienvenidos al repaso de razonamiento verbal. Vamos a resolver un conjunto de problemas que nos van a servir a modo de retroalimentación de los temas tratados en clase. El primer tema que vamos a tratar, que vamos a repasar, es el de precisión léxica. ¿Qué es la precisión léxica? Designamos así a la capacidad que tienen los hablantes para referirse con exactitud a los objetos y hechos de la realidad, haciendo uso de las expresiones adecuadas para ser comprendidas por el receptor del mensaje en el acto comunicativo. Bien, si queremos entonces que el receptor capte el mensaje de manera adecuada, de manera precisa, pues debemos comunicarnos en un nivel estándar. Esto implica pues no usar regionalismos, extranjerismos, cultismos y una serie de vicios de dicción muy frecuentes en el habla cotidiana, ¿no? Como el dequeísmo, eh, la redundancia, etc. Veamos a continuación algunos problemas planteados. Las heridas que sufrió en el accidente fueron superficiales, por ello podrá incorporarse a sus labores habituales pronto. Atendiendo al contexto, superficiales se refiere a, primero, heridas y segundo, podrá reincorporarse a las labores. Bien, analizando las alternativas vemos que la mejor opción en este contexto sería leves. Veamos el siguiente ejercicio. Gracias a la confusión de los salones tuvo que dar examen por segunda vez. Observamos que el verbo dar está subrayado y debemos reemplazarlo por uno de los términos que se presentan aquí. Tuvo que dar examen por segunda vez. Dado que el contexto nos dice examen, entre las alternativas la mejor opción para reemplazar a dar sería rendir. Quedaría el siguiente modo. Gracias a la confusión de salones tuvo que rendir el examen por segunda vez. Reemplazamos entonces el verbo dar, que resulta ser un término baúl e impreciso en el contexto mostrado. El siguiente ejercicio dice lo siguiente. Para respaldar nuestros argumentos, hemos señalado diversas referencias bibliográficas. El término que debemos reemplazar, en este caso, sería señalado. En este contexto, sería mejor utilizar la palabra citar. Una cita, en este caso una cita bibliográfica, se realiza para indicar de dónde se obtiene la información. Hacer preguntas sobre la naturaleza y el proceso de la sociedad en que uno vive es a menudo difícil y desagradable. Tenemos el verbo hacer, que es un término baúl, y vamos a reemplazarlo por uno de los que están en la parte inferior. Dice hacer preguntas. De las alternativas, la palabra que mejor se adecua al contexto sería formular. Ejercicio 5. En el uso del español debe existir correspondencia entre el género del sustantivo y del adjetivo. Bien, cuando hablamos en términos gramaticales, a la correspondencia entre el sustantivo y el adjetivo, por ejemplo, se prefiere utilizar la palabra concordancia. Con concordancia se entiende en gramática a la congruencia formal que se establece entre las informaciones flexivas, entre los términos como por ejemplo sustantivo y adjetivo. Ejercicio 6. Actualmente el negocio de compra y venta de dólares está complicado. Hablamos en términos económicos, está complicado. Entonces, una palabra que se aplicaría mejor al contexto sería difícil. El siguiente tema que vamos a desarrollar es el tema de series verbales. ¿Qué son las series verbales? Las series verbales, dice, es una secuencia de palabras relacionadas en una idea común. Por ejemplo, tenemos tsunami, desolación, pandemia, mortandad, magro, esmirriado, enjuto, rebaño, oveja, parnaso, poeta, etc. Bien, en una serie verbal debemos determinar el tipo de relación que exista entre las palabras para poder incluir o excluir un término de la serie. ¿De acuerdo? Debemos también recordar que la coma y el punto y coma cumplen funciones diferentes en la serie verbal. Las series verbales se clasifican en series continuas si la relación que se establece entre las palabras es constante. También pueden ser series discontinuas cuando la relación que se establece entre ellas es intercalada. O pueden ser series
analógicas cuando la relación que se establece es entre pares de palabras, como observamos aquí, y separadas por punto y coma. Bien, tenemos aquí tipos de ejercicios, que son las formas en las que nos pueden preguntar por una serie verbal. Nos pueden preguntar por el complemento, ¿no? Es aquel ejercicio que nos pide completar la serie y es la forma clásica de serie verbal. Nos pueden pedir por el término que engloba o incluye los demás, como en el caso que está aquí. Observa el ejemplo. En este caso sería arte, porque arte incluye a los demás elementos. O nos pueden preguntar por la exclusión, ¿no? Señala el término que no pertenece a la serie verbal. En este caso la idea es la brevedad. Tengo breve, resumido, sucinto, escueto. Cándido se refiere a una persona inocente, ¿no? Entonces sería mi término excluido. Bien, practiquemos. Dice la palabra que sigue, ofensa, injuria, oprobio. Observamos en esta serie verbal que la relación es de sinonimia. Por lo tanto, debo buscar entre mis alternativas un sinónimo de ofensa, en este caso, contumelia, que significa oprobio, injuria u ofensa. Sinónimo de los términos de mi serie verbal. ¿Qué palabra continúa la serie confirmar, verificar, ratificar? Observamos también la relación de sinonimia, por lo que buscamos una alternativa sinónimo, una palabra sinónima de confirmar, verificar, en este caso sería corroborar. ¿Qué palabra no debería seguir a la serie incitar, inducir, instigar? Tenemos la relación de sinonimia también. Entendemos por incitar, inducir con fuerza a alguien a una acción, como por ejemplo la publicidad nos incita al consumo. Entonces términos similares serían impeler, aguijonear y soliviantar, por lo que el término excluido en este caso sería disuadir, cuyo significado es incitar a alguien a desistir, que es el significado opuesto a las palabras que buscamos. Dice urna, cristal, velador, madera, gafa, carey. En este caso observamos la relación de elemento y material. Por ejemplo, una urna en los museos, una urna está hecha de cristal para mostrar los objetos valiosos. Un velador generalmente está hecho de madera. Y las gafas, pues el material con el que se construyen estas gafas, por ejemplo. Este material es el carey. Entonces, veamos en otras alternativas donde encontramos un par de palabras en la cual el primero se refiere a un elemento y el segundo el material del que está hecho. En este caso sería la alternativa porque decimos que las cerraduras están hechas de metal. Elija la palabra que no forma parte del significado común con los demás del grupo. Tenemos aquí la relación de sinonimia, en la cual enfangar, enlodar y entarquinar significan lo mismo, ¿no? Manchar, ensuciar, enlodar. En cambio, enjugar tiene otro significado. Entendemos por enjugar quitar la humedad, como por ejemplo enjugarse las lágrimas. Entonces no tiene el significado de ensuciar o manchar, por lo que sería nuestro término excluido. Elija la palabra que no presenta la misma serie. Tengo ingurgitar, tragar, deglutir y regurgitar. La idea común a los términos aquí es la de tragar, de introducir alimentos, y la palabra que no presentaría o no formaría parte de esa serie sería regurgitar, ¿no? Que es lo opuesto a tragar. Y a las demás palabras también. El último tema que vamos a revisar es el de tipos analógicos. Recordemos las analogías. En las analogías se da la relación de semejanza entre seres o cosas distintas. Observamos que, por ejemplo, en voluble y constante se da la relación de antonimia. En nómade y sedentario también tenemos la relación de antonimia. Tengo un par aquí, otro par aquí, tienen la misma relación. Entonces, a los pares de palabras con la misma relación, dos pares de palabras con la misma relación se dice que forman una analogía.
Los 2 puntos se leen como es A y los 4 puntos así como, voluble es A constante, así como, nómade es A sedentario. En los ejercicios de analogías, dice, debemos hallar la semejanza de relaciones entre los pares de palabras. Esta es la estructura de los problemas de analogías. A este par se le dice base. Tenemos un conjunto de alternativas y la respuesta sería mi par análogo. Entre el par base y el par análogo existe la misma relación. Bien, los tipos analógicos son formas diversas de vincular dos palabras y asignarle un nombre a dicha relación. Existe una cantidad interminable de vínculos. Estos enlaces de sentidos tienen un carácter creativo, basado en el conocimiento del hablante y su experiencia en el mundo real. Algunos tipos son, por ejemplo, el de sinonimia, el de antonimia y el de agente-función. Recordemos que estas relaciones son potencialmente ilimitadas y depende de la creatividad del estudiante identificarlas. Método de resolución. Primero debemos determinar la relación principal de fondo del par base. Debemos considerar el orden, es muy importante. Luego identificar una relación semejante al par base entre las alternativas. Luego recurrimos al tema o naturaleza del par base para precisar una sola respuesta. Bien, veamos el primer ejemplo. Tengo hélice, ventilador. En este caso tenemos la relación de parte-todo. Por ejemplo, en la relación de parte-todo tendríamos pantalla televisor, al avión, córnea ojo y plaqueta sangre. ¿De acuerdo? Tenemos aquí un ejercicio donde dice hélice, ventilador. Hélice sería parte y ventilador sería el todo. ¿Sí? Vemos en nuestras alternativas que hay varias posibilidades en las cuales tenemos la misma relación de parte-todo, como en oreja elefante, cola tigre, cuchilla licuadora, culata escopeta y piel animal. Sin embargo, cuando hablamos de hélice ventilador y si analizamos, hélice es la parte funcional, ¿de acuerdo? Del mismo modo, observamos que en mis alternativas la cuchilla sería la parte funcional de la licuadora. Aquí tenemos la relación de conjunto-elemento. Por ejemplo, tenemos follaje, hoja, aquelarre, bruja, cónclave cardenal y hato, ganado. En este ejercicio tenemos que en el par base se da la relación de conjunto-elemento. Tengo bandada, esa ave, como, jauría esa lobo, enjambre esa abeja, cardumen esa pez, manada esa elefante y archipiélago esa isla. Como ven, cualquiera de estas cumple, en primera instancia cumpliría con el tipo analógico colectivo individual. Sin embargo, en un segundo análisis nos damos cuenta que ave es una clase, por lo cual elijo mi alternativa C, donde tengo cardumen, pez, donde pez también es una clase. Ejercicio 4. Tengo la idea de cogeneridad. Decimos que dos elementos son cogenéricos cuando están en el mismo nivel de generalidad, pertenecen o poseen un mismo hiperónimo. Tenemos aquí un ejemplo, piano, guitarra. Piano y piano y guitarra ambos son instrumentos musicales. Lo mismo puedo decir de naranja y durazno, son cogenéricos porque son frutas. Coyote, lobo, son cánidos. Corneta y lira, instrumentos musicales. Ojo, hígado, órganos. Mesa, silla, podríamos decir muebles. Bien, pero debemos elegir una alternativa. En este caso, analizamos piano y guitarra, decimos que son instrumentos de cuerda, ¿no? Tenemos una segunda característica. Aparte de instrumentos, pertenecen a la misma clase de instrumentos de cuerda. Si analizamos la alternativa A, tenemos en un caso cítricos y el durazno no pertenece a la clase cítricos, por lo cual descartamos esta alternativa. Luego tenemos coyote dingo, que son cánidos. Tengo corneta lira. Corneta vendría a ser de viento, lira de cuerda, por lo tanto no se corresponden con la misma clase. Tengo que el ojo es externo mientras el hígado es interno. Y tengo que entre mesa y silla existe la relación de complementariedad, no de cogeneridad.
Por lo tanto, mi respuesta o mi alternativa sería coyote lobo. Algunos otros ejemplos de congenialidad serían nogal pacana, rastrillo pico, rana salamandra y naranja limón. Bien, en este caso nos presentan la relación de intensidad. Tengo llovizna aguacero, en las que ambos son tipos de lluvia. En este caso llovizna de baja intensidad y aguacero de alta intensidad. Entonces tenemos que aguacero es más que llovizna. Bien, tendremos entonces que buscar entre nuestras alternativas aquella que presente la misma relación de intensidad. Entonces podría ser sonrisa risa, miedo pavor, aura ventarrón o temblor terremoto. En un segundo análisis, o podemos plantear naturaleza, observamos que llovizna y aguacero se refieren a fenómenos atmosféricos. Por lo tanto, nuestra respuesta sería la alternativa de aura ventarrón. Otros ejercicios, otros ejemplos de intensidad serían caminar, correr, deseo, obsesión, hincha fanático y gris negro. Bien, hasta aquí el repaso de razonamiento verbal. Hasta la próxima.